Buenas, vamos a dar inicio a la segunda videotutoría del curso de Estadística 1, correspondiente al capítulo número 2 del libro Elementos de Estadística Descriptiva, la quinta edición. En este capítulo 2 vamos a tratar temas sobre fuentes de datos y técnicas de recolección. Primero, vamos a hablar un poco sobre los diferentes usos de la estadística. En la investigación científica, con el propósito de conocer un fenómeno para explicarlo, controlarlo y hacer pronósticos acerca de él. Este es uno de los usos fundamentales en los que requerimos de la estadística. Otro uso es como información estadística para fundamentar la toma de decisiones en actividades como comercio, negocios, control de procesos industriales, administración de instituciones públicas y otros. Entonces, si vemos, la estadística es muy utilizada no solamente por ustedes como estudiantes, mientras están en la época estudiantil, sino que también en su vida profesional. Si se van a dedicar a la investigación, definitivamente tienen que hacer uso de herramientas estadísticas para recolectar los datos y analizarlos, y en su vida profesional para todo lo que es la parte de análisis de información para toma de decisiones. Las fuentes de datos que podemos tener cuando vamos a hacer una investigación, primero tenemos que ver con qué contamos. Puede darse el caso de que la información exista, ¿verdad? Que sea información existente, que puede provenir de una fuente primaria, que son todos aquellos que generan la información, la producen, o de una fuente secundaria que lo que hace es utilizar esta fuente primaria. Y entonces tenemos que entrar en un proceso de valoración de la fuente secundaria para ver la confiabilidad de esos datos. Puede darse el caso en que la información no exista y entonces tenemos que entrar en un proceso de recolección de datos. Para levantar esa información podemos hacerlo a través de un experimento, si es una investigación de ciencias, a través de la observación, de una entrevista, de registro de datos o de envío de cuestionarios. La entrevista, tenemos los que son entrevistas cara a cara o entrevistas telefónicas. De registro pueden ser registros requeridos por ley o administrativos. Y en el envío de cuestionarios puede ser por correo o por internet, que ahora con las nuevas herramientas tecnológicas, pues el envío de cuestionarios por correo tradicional es muy poco utilizado, sino que se hace uso de internet para enviar un correo electrónico y que la gente nos responda a los cuestionarios. Cuando hablamos aquí de registros requeridos por ley, algunas instituciones públicas principalmente requiere de que se registren algunos temas. Por ejemplo, en el sector agropecuario, de los productores, por medio de la ley de requisitos de desempeño, los productores de frijol y maíz deben registrar sus siembras para que el industrial les compre sus cosechas y a su vez debe demostrar que la producción, que le compró producto a los productores nacionales para tener un beneficio en el arancel cuando haya necesidad de importar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se aplica un registro en cumplimiento de una determinada ley. También están los registros administrativos, como son el registro de nacimientos, de defunciones, etcétera, que se hace a través del registro civil. Como les decía, cuando la información existe, debemos analizarla y ver cuál es la confiabilidad de esos datos. Hay definitivamente ventajas enormes de utilizar siempre fuentes primarias de la información. Si una fuente secundaria puede tener errores de transcripción, podría ser que como institución, aún una institución pública, si toma datos del INEC, por ejemplo, y esos datos del INEC los forma en cuadros y hace resúmenes, hace tablas con agregados mensuales o anuales, etcétera, ahí podría haber algunos errores en el momento de resumir la información. Entonces, eso debe valorarse y es un riesgo que tiene como una fuente secundaria.
En cambio, la fuente primaria siempre me va a incluir definiciones de los términos y las unidades empleadas, puedo incluir un ejemplar del cuestionario y una descripción del procedimiento con todo el detalle que se utilizó en la muestra. Y definitivamente me puede proporcionar mayor detalle que la fuente secundaria, por supuesto, no conoce o no puede documentar. Además, como fuente secundaria, entonces puede omitir información o combinar categorías donde ya yo no puedo valorar muchas cosas. La fuente primaria, entonces, es más confiable que la secundaria. Siempre se debe indicar la fuente donde se toman los datos y siempre se debe evaluar la confiabilidad de las fuentes. Entonces, a pesar de que la fuente primaria es una fuente mucho más confiable, dependiendo del caso, no queda más de que hacer uso de fuentes secundarias en algunos casos, pero siempre con todo la seguridad de que vamos a verificar la confiabilidad de esos datos y que al hacer uso de ellos vamos a poner la fuente de donde estamos obteniendo la información. Cuando no existe la información, como vimos, tenemos que empezar a recolectarla. Y hay diferentes métodos que antes mencionamos. A través de un experimento es cuando se somete a prueba una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno mediante el control de variables. A través de la observación es cuando se observa y se corrigen datos con tarjetas o guías y se usa en ciencias físicas y naturales. También es muy utilizado la observación cuando por ejemplo, se desea ver el gusto y preferencia de los consumidores en los supermercados a la hora de ellos tomar una decisión de compra. Entonces, podría ser que el investigador quiera ver la conducta del consumidor en el supermercado. Entonces, cualquier variable que queramos analizar o recolectar a través de la observación, debe utilizarse una guía o una ficha, porque la información al final de cuentas siempre tiene que considerarse los mismos parámetros o las mismas variables para medir la conducta de una persona a otra. La entrevista cara a cara, se visita a una persona y se hacen preguntas según el cuestionario. Se pueden utilizar censos, encuestas demográficas, sociológicas o políticas. Es más cara su utilización, por supuesto, porque si se desea hacer un estudio grande que abarque todo el país, pues hay que tener toda una metodología de muestreo y de selección de los segmentos y de viviendas donde se va a aplicar la entrevista. Debe entrar en todo un proceso de capacitación de los encuestadores, de recursos para el pago de viáticos, transporte, identificación de los encuestadores, etcétera. Entonces, nos genera muy buena información, pero tenemos que tener claridad de que también se requieren recursos para poder aplicarlo. La entrevista telefónica es cuando sacamos una muestra de una determinada lista de números telefónicos de personas y se seleccionan al azar y se les aplica la encuesta telefónica. Esto es muy utilizado en estudios de opinión pública, encuestas políticas o investigadores de mercados. Me reduce muchísimo los costos y el tiempo. En muy poco tiempo puedo obtener mucho más encuestas que si las aplicara cara a cara, y más barato también. Pero tiene algunas limitaciones y una de esas es que los cuestionarios no pueden ser largos y tampoco puedo incluir preguntas delicadas de temas sensibles porque es información que por teléfono la gente no la va a brindar. Por correo se envía el cuestionario para que sea respondido. Definitivamente es el método casi más barato que existe, y la encuesta por internet, pero debe acompañarse con instrucciones muy claras, preguntas ordenadas y muy bien redactadas, donde no exista ninguna duda para la persona que está respondiendo de qué es lo que debe decir. Requiere que las personas tengan un nivel educativo alto, pero aún así existe un alto porcentaje de no respuesta. En realidad a la gente le da pereza responder estos cuestionarios por correo. Es un método muy utilizado por asociaciones solidaristas, organizaciones,
para consultar a sus miembros, por ejemplo, los colegios profesionales, etcétera. Entonces, tal vez cuando la encuesta llega directamente del colegio, de la Asociación Solidarista, podría haber una mayor respuesta de los asociados por algún interés en particular, pero en realidad tiene un porcentaje de respuesta muy bajo. Las encuestas por internet es una nueva versión de entrevista por correo. Se puede contactar a muchas personas en muy poco tiempo y muy rápidamente mandas un correo electrónico a un grupo de correos. Es rápido, de bajo costo, en la medida en que la gente quiera responder, que igualmente también es un bajo nivel de respuesta. Por registro, como les hablábamos hace un rato, que es muy utilizado, pero por oficinas públicas, y cuando existe un registro obligatorio como nacimientos, defunciones o matrimonios. Y la encuesta autoadministrada a personas o grupos también es barato y cómodo a poblaciones cautivas. Esto es cuando, por ejemplo, hay actividades, eventos, donde, por ejemplo, se vayan a tratar algunos temas, digamos, de salud. Que hay un ciclo de conferencias con temas sobre la diabetes. Entonces, a las personas que asisten a ese evento, pues se les da un cuestionario para que ellos respondan cierta cantidad de temas, dependiendo de la investigación que yo quiera hacer, y ahí es donde se habla que es una población cautiva. Es algo barato y rápido donde yo puedo obtener respuestas de las personas que están agrupadas en una determinada actividad. Ahora, cuando tenemos que hacer nosotros el estudio, entonces ya vimos que hay diferentes técnicas para recolectar esos datos, pero todo tiene que ser planificado, tiene que seguir una serie de pasos para la investigación estadística para garantizarme que durante todo el proceso que yo voy a seguir, al final voy a obtener resultados que de verdad me van a llevar al cumplimiento de mis objetivos. Entonces, primero debe haber una buena definición del problema. ¿Qué es lo que yo necesito investigar? ¿Cuál es el problema, la incógnita que existe que hay que resolver, que requiera de esa determinada investigación? Se plantean los propósitos o los objetivos del estudio y se hace un plan de trabajo con cronogramas de actividades donde vayamos definiendo todos los pasos para poder alcanzar los objetivos. Se elabora un cuestionario, que el cuestionario tiene que responder a los temas de investigación, ¿verdad? Y estos temas de investigación definitivamente van alineados a los objetivos del estudio. Se diseña y se selecciona una muestra que también va a estar relacionado dependiendo del cuestionario. Todo tiene que ir amarrado. No podemos hacer un cuestionario con temas muy delicados y un cuestionario muy grande para pretender hacer una encuesta telefónica. Eso no se puede. Entonces, todo tiene que ir planificado. Entonces, dependiendo de cómo voy a seleccionar la muestra, cómo la voy a diseñar, también tiene que ir en función del cuestionario y los objetivos del estudio. Luego se prepara el trabajo de campo. Si es un trabajo con una encuesta domiciliaria, como hablamos hace un rato, debemos explicar, capacitar a los encuestadores, que haya mucha claridad de la encuesta, que sepan cómo aplicar ese instrumento, hacer pruebas del cuestionario, ver los recursos, el tiempo, la ruta, las muestras, etcétera. Todo el trabajo de campo, cómo se va a hacer y el tiempo en el que se va a cubrir. También debemos hacer un plan de análisis. Muchas veces nos topamos con personas que han hecho todo el esfuerzo de levantamiento de los datos y demás y no tienen la menor idea de qué es lo que quieren sacar de ahí, cómo quieren analizar los datos, qué son los resultados que esperan tener. Es ese plan de análisis. También debemos ver cómo vamos a procesar la información. Si tenemos algún paquete estadístico para poder procesar los datos, si queremos hacer algún cruce de variables o sacar algunas medidas más estadísticas, indicadores estadísticos más elaborados que requieran de un software especial, todo eso tiene que estar dentro de este planeamiento. Y el análisis y la interpretación de los datos y por supuesto todo tiene que concluir en la preparación de un informe
donde se concentre toda esta información, donde se hagan los cuadros, los gráficos, los cruces de variables y la interpretación y el análisis conjunto de toda la información que se recolectó para al final tener conclusiones y saber en qué medida se están cumpliendo los objetivos y resolver el problema planteado originalmente. Veamos estos ejemplos. Si la empresa Novedades realiza una investigación con base en los datos del INEC y la publica, ya sea en la web o mediante un medio escrito, y una persona o entidad hace uso de estos datos, entonces, ¿qué papel juega Novedades como facilitador de la información? ¿Es una fuente primaria? ¿Es una fuente alternativa, secundaria o es una compañía facilitadora de los datos? En este caso, Novedades es una fuente secundaria, porque vean que dice aquí que realiza una investigación con base en los datos del INEC. Y eso la publica y la sube a la web, pero su fuente de información de Novedades es INEC. Entonces, yo lo que estoy haciendo uso de datos de Novedades, sí, pero en realidad él es una fuente secundaria. Si esta empresa Novedades hace uso de la información publicada por el INEC, ¿qué papel juega el INEC como facilitador de la información? En este caso, entonces, el INEC es el generador de la información, el que la produce es la fuente primaria. Segundo ejercicio. En agosto del 2006, la empresa Trópico Sol decidió hacer una encuesta para conocer el grado de aceptación que había tenido el jugo de sandía, que es un nuevo producto que se ha lanzado al mercado, entre los habitantes del área metropolitana. Para ello se entrevistó con amas de casa utilizando un cuestionario que incluía preguntas para determinar si en la casa han probado el producto, quiénes han consumido el producto, si el producto les ha gustado, si seguirían consumiéndolo, etc. Para obtener la información se seleccionó una de cada 5 casas del barrio alrededor de las oficinas principales de Trópico Sol. ¿Cuál es la población de estudio? En la totalidad de habitantes en el área metropolitana durante agosto del 2006. Esto lo sacamos de acuerdo al planteamiento de lo que se planteó la empresa hacer. O sea, es el total de habitantes del área metropolitana. Veamos que es una población bastante grande la que ellos están poniendo como meta. Ahora, la muestra resultante representa apropiadamente a la población bajo estudio. La muestra no es representativa porque a pesar de que ellos se propusieron un estudio donde fuera la población, el total de habitantes del área metropolitana, la muestra la sacaron solamente de las casas cercanas a la empresa. Entonces, los datos obtenidos de esa muestra no son representativos de la población de estudio que pretendía la empresa. Hasta aquí llegaríamos con lo que es el capítulo 2, referente a técnicas de investigación y fuentes de datos. Muchas gracias.